Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos los socios y amigos de la asociación, así como a todas las personas que han querido acompañarnos en esta tarde de otoño madrileña, dentro del marco de la Biblioteca Eugenio Trías. Como siempre, en primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento de Madrid que haya tenido a bien hacernos esta cesión del espacio. Antes que nada, les recuerdo que el ciclo de conferencias ANCA 2021 se va a desarrollar a lo largo de los lunes de los meses de octubre y noviembre, a excepción de las fechas que son puentes o fiestas, en este mismo espacio, el Salón de Actos de la Biblioteca, y pueden ustedes consultar las fechas en nuestra página web, anca-criticosartemadrid.org, y también en los carteles que van a estar colocados en los accesos de la biblioteca. Las conferencias, como verán, están siendo grabadas con la intención de colgar luego los enlaces con esas grabaciones en nuestra página web para que puedan ustedes pues, disfrutarlas. Ahora mismo estamos trabajando, la ha pedido Tomás el último lunes que tuvimos conferencia y bueno, en breve podrá estar ya disponible. Para introducir la conferencia de esta tarde les diré que, bueno, como saben, somos una asociación, una entidad diversa, integrada por profesionales de muy distintos ámbitos y sectores del mundo del arte. Tenemos comisarios, periodistas, gestores artísticos, docentes, artistas también, galeristas. Y bueno, este ciclo nos ofrece una buena muestra de esa diversidad, porque al desarrollarse desde la base de la total libertad de los ponentes al elegir el tema de sus conferencias, nos da una evidencia de los diferentes intereses y las distintas sensibilidades artísticas que conviven en la crítica de arte contemporánea. Por mi parte, creo que la posibilidad de favorecer la integración de este poliedro de visiones es sin duda una de nuestras fortalezas como asociación, como entidad, y creo que no solamente no debemos perderla, sino que además, y yo creo que por eso estamos aquí, debemos compartirla. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la segunda de las conferencias programadas, que lleva por título Cirlot en el arte, y les presento a continuación a quien la va a desarrollar, que bueno, es una persona, una de nuestras socias más conocidas y también admiradas, que creo que la van a estar pidiendo ustedes. Tiene una incansable actividad y dedicación, además de solvencia en todos sus trabajos. Encarnación Pisonero es vallisoletana, nace en Villalba de la Loma, Valladolid, y es licenciada por la Universidad Complutense de Madrid en Filosofía y Letras, en la especialidad de Filosofía Pura. Ha sido siempre una enamorada del arte y ello le ha llevado al estudio e investigación de autores clásicos y contemporáneos dedicados a las artes plásticas. Según ella misma define, ha entendido que la poesía y el arte visual son caminos confluyentes y están interrelacionados, y por ello ha fijado su interés en grandes poetas que han escrito sobre arte, por ejemplo Octavio Paz, Eduardo Cirlot, José Hierro, etc. Considera que los mejores textos artísticos son precisamente los escritos por poetas, y a tal punto ha llegado su convencimiento que se ha autoimpuesto el desafío de escribir un poemario en el que la expresión verbal sustituya a la representación visual, lo que es lo mismo practicar la éfrasis, ¿no? De este reto ha surgido su libro El prisma en la mirada. Como autora de poesía tiene más de una decena de libros publicados. No les voy a leer todos, pero bueno, El jardín de las Hespérides, Líquido de revelar, La estrella del anís, el último justamente es La estrella del anís. También es miembro del Consejo de Redacción de la revista Rey Lagarto, colaboradora habitual de distintos medios de difusión cultural, miembro de la Asociación Madrileña de Críticos, miembro de la Asociación Española de Críticos, patrona de la Fundación Torre Pujales Museo de Arte Contemporáneo Costa da Morte, en Corme, La Coruña, donde organiza los actos culturales y los cursos de verano, y es además una prolífica autora de monografías y textos de catálogos sobre pintores y escultores, textos sobre artes plásticas que firma como Scardanelli. Por nombrar algunos de ellos, pues tiene un ensayo sobre la poesía de Blanca Andreu, un estudio sobre la obra literaria y pictórica de Antonio Fernández Molina, monografía sobre Victoria de la Fuente, la pintura esposa mental, también monografía sobre la obra pictórica de Carlota Cuesta, en fin, prólogos de libros, por ejemplo, el prólogo al libro del arquitecto Carlos Hurtado.
Tiene multiplicidad de textos en catálogos de exposiciones de diversos artistas, por ejemplo Jesús Quirós, Oteiza, Cortés, Ángeles Penas, Paz Santos, etc. Bueno, por último decir que ha participado también activamente con sus textos en los congresos que ha celebrado, se celebraron en el Museo Reina Sofía por la Asociación Española de Críticos de Arte. Y bueno, en fin, como ven, una profusa y acreditada trayectoria dedicada al mundo del arte. Quiero agradecerle personalmente a Encarnación su disposición a aceptar esta invitación y les dejo con su conferencia en la que vamos a tener oportunidad de conocer y reflexionar sobre el arte del siglo XX desde la perspectiva del arte español y de uno de sus críticos. De la palabra. Bueno, buenas tardes. Espero que me puedan oír porque esta mañana me he levantado. ¿Esto cómo va? Sí, espero. No sé si funciona, me oyen ahora. Sí, fenomenal. Bueno, decía que esta mañana me he levantado absolutamente sin voz y gracias a una amiga, pues unas gotas mágicas, yo creo que me van a permitir, con un poco de esfuerzo, poder dar esta conferencia. Primero agradecerles que asistan al acto, que hayan venido hasta aquí y darle las gracias a nuestra presidenta Esther por la confianza que ha depositado en mí, que habiendo tantos especialistas de arte en la asociación nuestra, como por ejemplo los que veo aquí, Tomás Paredes y Julia Angulo, sin más lejos, pues me he elegido a mí que soy simplemente un amante del arte y una pequeña, muy pequeña coleccionista. Bueno, y sin más, entro en el tema. Yo soy una amante de Cirlot, digamos que sería uno de mis dioses menores. Como ustedes sabrán, Cirlot es un escritor del siglo XX, de 1916 al 73, catalán, poeta fundamentalmente, pero era también un polifacético, compositor de música, era ocultista, especialista y crítico de arte, simbolista, también tenía un amplio conocimiento sobre la Edad Media. Bueno, en sus apenas 57 años de vida, muere muy joven, consigue una amplísima y envidiable cultura. A esto contribuye en parte que en su etapa del servicio militar que le destina a Zaragoza, ese ha sido de los salones, de Pilar Bayona, que era una pianista de prestigio internacional, por cuyos salones pasaban pues la mayoría de los intelectuales del momento que tenían la oportunidad de pasar por Zaragoza, que vivían allí, entre otros Alfonso Buñuel, que tenía una magnífica biblioteca, la cual visita asiduamente Cirlot, lo que le permite tener un amplio conocimiento de todos los movimientos de vanguardia. De hecho, se cree también que fue Alfonso Buñuel quien le presenta directamente a Breton y al grupo de los surrealistas. Cuando regresa a Barcelona, en principio se coloca en la librería Argos y ya enseguida empieza con la crítica de arte pues, en La Vanguardia y en un montón de revistas. Después se coloca en la editorial Gustavo Gili, en la que permanecerá hasta su muerte. A los 36 años debía tener ya una formación consolidada porque decide destruir todos los archivos que tenía anteriores a 1958. Y lo único que salva es la novela Nébiros, que se publicará 43 años después de su muerte. Conoce y traba amistad con el etnólogo y musicólogo Marius Scheider, que fue su maestro en ocultismo. Y en 1968 publica lo que para muchos es su obra cumbre, que es el Diccionario de Símbolos, en la que estuvo trabajando durante 10 años y haciendo un compendio, puesto que relaciona las distintas artes, antropología, sociología, filosofía, ocultismo, etc. Voy a hacer una breve pincelada de las monografías de arte que escribió, aunque indudablemente fueron muchísimas más, pero un poco para que haya constancia de la envergadura del personaje, ¿no? En 1950, El arte de Gaudí.
En el 51, la pintura abstracta. En el 52, el estilo del siglo XX. En el 53, 2 libros: Introducción al surrealismo y El mundo del objeto a la luz del surrealismo. En el 57, otros 2: Cubismo y figuración y El arte otro. En el 61, Pintura catalana contemporánea. En el 62, Significación de la pintura de Tapies. En el 63, otros 2: Pintura contemporánea y nuevas tendencias pictóricas. Y en el 65, El espíritu abstracto desde la prehistoria a la Edad Media. Como decía al principio, él también es bastante entendido en el tema de la Edad Media y hace también libros sobre arte gótico. Pero ¿qué ocurría en España y en el mundo en el tema del arte? Vamos a tratar de hacer un recorrido a través de lo que dice Cirlot. Salvo que haga una observación diciendo que es mi nota personal, debería entenderse que lo que digo está sacado de los textos de Cirlot. En Francia ha surgido el impresionismo, y esto es una etapa que está entre el realismo y el cubismo. Entre las características principales, y voy a citar porque luego los posteriores maman de ellas con perdón, tienen que niegan el valor trascendente de la apariencia, las formas se hacen insensibles y los matices se funden. Pero hay otros 3 impresionistas que tienen mucha influencia en las vanguardias. Uno es Gauguin, a través del cual se conoce el arte negro, Van Gogh con sus movimientos ondulatorios, pero la figura capital, según Cirlot, es Cézanne. Cézanne, en su tiempo, como suele ocurrir con bastante frecuencia, es totalmente ignorado, es más, es censurado, y su labor es totalmente en solitario. Pero él era consciente de lo que estaba haciendo, seguro de sí mismo, se atreve a decir: para la posteridad yo soy un primitivo. Entre los logros de Cézanne, adaptación de los modelos naturales a la forma pura. La naturaleza la ve bajo 3 formas: cilindro, cono y esfera. Elimina lo accesorio, texturas en movimiento, sustantivación del ritmo, del color y de la forma. De él aprenden los expresionistas, los fauvistas y el cubismo. Los fauvistas intentan resolver la forma en movimiento. Ya dijimos que había tenido su influencia Van Gogh. El pintor que es más significativo de este movimiento es Matisse. Pero también tienen comienzos fauvistas Miró, Mondrian y Kandinsky. No hay que sorprenderse que muchos de los pintores tienen entradas y salidas en distintos movimientos, porque hasta que encuentra cada artista su, digamos, lenguaje propio, pues puede ir tentando y probando aquí y allá. La psicología de la forma la cito porque tiene su importancia, con independencia de que voy a hacer pequeñas entradas en lo que respecta a lo que afecta a la ciencia del momento o la literatura, etc. La Gestalt, o psicología de la forma, coordina la actividad del pensamiento para completar la forma dada que consideran que es incompleta. Lo que percibimos es mucho más de lo que nos llega por los sentidos. En definitiva, el todo es mucho más que la suma de sus partes. El cubismo se inicia fundamentalmente con una mera geometrización, pero ya desde el inicio introducen letras en sus cuadros y el papier collé, que es una creación de Braque y de Picasso, y que es un papel pegado que digamos que es que la figura condiciona la imagen de lo que va a ser después, ¿no? Lo que se pega. Según Cirlot, es Braque el teórico del cubismo. No todo el mundo está de acuerdo con esta observación, pero como aquí hablamos de Cirlot, tengo que decirlo. En Picasso, el cubismo influye mucho en lo español, desde los paisajes desabridos
a el arte islámico y el arte mudéjar, cosa que ocurre también especialmente con Gaudí. Pero es Apollinaire el autor que inicia la modernidad de las vanguardias con su obra Calígrafos. Es amigo de muchos de ellos, más Jacob, Picasso, etc. Y es un anticipador teórico. En su obra Los pintores cubistas ya dice que estos pintores no hacen un arte de imitación y que son capaces, a través de sus pinturas, de mostrarnos y darnos la apariencia de las tres dimensiones. Y habla ya, cuando todavía no había nombres, de un cubismo científico, que luego se terminará llamando analítico, que consiste en reproducir los distintos aspectos del objeto y reducir el color básicamente a los terrosos. Sobre el cubismo órfico dice que lo que pintan es la intuición, no lo que objetivamente se ve, que el principal representante de ello sería Delany. Y del cubismo sintético no habla, porque cuando escribe el libro todavía no existía, que consistiría en transportar los elementos del collage al óleo, y el principal representante de esto es Juan Gris. Todos estos pintores lo que sentían era la naturaleza como un caos, por ello se refugian en lo mental. Entre los principales ya hemos citado a Picasso, Picabia, Leyer, Juan Gris, Duchamp, María Blanchard. Utilizan las técnicas del cuadro objeto y del papier collé, que es la pieza pegada determina el objeto, como he dicho antes. Y lo que pretenden es dar a la vez la idea de realidad y de falsedad. Los futuristas están influidos por el mundo de la máquina y de la técnica. El principal representante e ideólogo es el italiano Marinetti. Sus características: estructuras en movimiento, colores resplandecientes, multiplicidad de líneas y imágenes caleidoscópicas. El tachismo es un estilo que equivaldría al expresionismo abstracto. Lo que eligen es la mancha como símbolo fundamental. Cirlot dice que se debería llamar texturalismo, mejor que tachismo, porque afecta fundamentalmente a la textura. Aquí ya no se superponen las manchas. Habría que hablar de materia, color y de materia, forma. Cirlot es un entusiasta del surrealismo, termina perteneciendo a sus filas y llama maestro a Breton. Por ello, no es de extrañar que se una al grupo de Dauverset. Es el teórico del grupo, así como también lo es Brossa, ¿no? La labor que hace Cirlot con el informalismo, cuando empieza con Tapies, bueno, como iremos viendo después el resto de componentes de artistas pertenecientes a este grupo, eran absolutamente incomprendidos. Y es Cirlot quien sale y defiende este tipo de arte. Entonces, no solamente da un empujón al arte informalista, sino que termina relacionando a los artistas de Barcelona y de Madrid. De hecho, ahora mismo hay una exposición en Blanquerna, que todavía le quedan unos pocos días, que si no lo han visto es interesante de ver. El grupo Dauverset se forma en el 1948. Como poetas están Cirlot y Brossa. Como pintores, Tapies, Pons y Cuissard. Puig es filósofo, pero también es pintor, un poco apartado del grupo, más ensimismado, más particular. Y Tarrás es pintor, es escritor y es también impresor. Allí es donde se hace la revista Dauverset, porque no solamente es un grupo, hacen también una revista. Y es importante decir que tienen un número especial. Es una lástima que yo no me he encontrado suficientemente bien, porque creo tener una de sus publicaciones que hubiera sido curioso de traer, porque son muy difíciles de encontrar.
Bueno, decía, y Tarrás, que es pintor, escritor y impresor. Esos son los talleres de Tarrás donde se hace la revista, ¿no? El nexo que une al grupo es el surrealismo. La revista se tiran entre 100 y 150 ejemplares, el papel es malo, se embucha a mano, no tiene director, cada número lo hacen o uno o dos de sus miembros, y parte de ella está hecha en catalán y se mantiene prácticamente por el mecenato. Pero lo que os decía es que hay un número especial, que es octubre del 51, que en Nueva York sale recogido como novedad en las notas bibliográficas de arte. Hoy la revista, naturalmente, es una joya. De ella se llegan a tirar 54 ejemplares. No hay uniformidad en saber cuándo el grupo se disuelve, como siempre, depende de quién lo cuente, pero Jean-Paul se va a Brasil en el 53, la revista continúa hasta el 56, o sea que podría considerarse esta una fecha. ¿Qué revistas más habían en el momento que tienen importancia en Dau al 7 o en el arte en general en España? Pues por orden cronológico tenemos El jinete azul de 1911, que Cirlot traduce como El caballero azul, como no podía ser de otra forma, que lo que predica es un arte total. Aparte de grupo, también publican un almanaque que es con carácter mensual y que suele ser monográfico. Otra revista es De aquí y de allá, de 1934, que colabora un pintor alemán que vive en Barcelona, Will Faber, que tenía relación directa con los expresionistas alemanes y con la Bauhaus. Ya saben ustedes la maravilla de escuela que significó en su tiempo y que todavía seguimos aprendiendo de ellos. Otra revista que se puede considerar directamente el antecedente de Dau al 7 es Albok, que sale en el 46 y que solo tira un número. Se deshace y 3 de sus miembros, Brossa, Puig y Pont, pasan al Dau al 7. Y por último, el Correo de las Artes, que dura del 57 al 62, que lo hace el propio Cirlot, lo hace el marchante Metras y el galerista Cifré Moros. Es un poco lo que les decía antes, que existe ahora en Blanquerna, están agrupados los informalistas en relación a lo que fue el Correo de las Artes. También había otros grupos significativos en ese momento, coetáneos o muy próximos, aparte de las revistas. Estaba el grupo Pórtico en Zaragoza, con la abstracción lírica, va del 47 al 52, la Escuela de Altamira, que estaba próxima al surrealismo, va del 48 al 50, está en Santillana del Mar, y el grupo Parpalló, que va del 56 al 61 en Barcelona, también con abstracción. En Dau al 7 tienen diversas influencias, de Paul Klee y de Kandinsky, tanto teóricas como plásticas. Del jinete azul ya lo hemos citado, por supuesto. La filosofía, Nietzsche, que es el autor del momento, el expresionismo alemán, los dadaístas, que sobre todo en la parte tipográfica es lo que más les interesa, pero el surrealismo en general se toca de muchos modos, el esoterismo, la magia. Brossa era mago, vamos, es mago, aparte de poeta, ¿no? También les interesaban los dibujos infantiles y populares. Pero al grupo, más que la política, la religión o la sociedad, lo que le interesaba era la metafísica. Estaban en la línea total del surrealismo, de excitar el inconsciente para provocar nuevas salidas. Esto es una de las cosas que yo creo que más le motivan a Cirlot para estar en el movimiento.
Tapies, Cuixart y Tarrás, que empiezan con el surrealismo, se terminan pasando al informalismo, y Jean Paul sigue siendo fiel a sus demonios, un cierto magicismo. El surrealismo es uno de los puntos que me he centrado dentro de la conferencia, no solo por lo que implicaba y valoraba Cirlot, que es la figura que da objeto a la conferencia, sino porque el surrealismo tuvo una importancia y un desarrollo en toda la historia del siglo XX absolutamente tremendas, ¿no? ¿Qué es lo que pretende? Sintetizar las búsquedas de elementos maravillosos e insólitos, que muchas veces son oscuras, para forzar la voluntad de aquellos que quieren conocer y aprender sin ponerse cortapisas a priori. La ciencia del siglo XIX había dado certezas, pero en el siglo XX lo que da son incertidumbres. Ello obliga a aceptar lo irracional. Así dicen que el universo es finito, pero es ilimitado. Tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. El mero hecho de observar una partícula ya la modifica, ya empieza a ser otra en cuanto se mira. Esto que lleva a analizar con intensidad el mundo del objeto. Entonces, lo que se pinta es la imagen del mundo, el sentimiento cósmico, que esto varía en cada época según cada ser humano. La concepción surreal, en definitiva, no es más que una síntesis de los contrarios, realidad e irrealidad. He encontrado una nota en Cirlot que no conocía, me ha parecido interesante y se la digo. El ismo lo distingue del estilo en que nace a priori y con un sentido experimental. Hay que observar que la revolución que se produce en el primer cuarto de siglo, más en el periodo entre guerras, es algo que no ha ocurrido ni antes ni se ha vuelto a repetir en la historia. Entonces, la ruptura de la imagen que da el cubismo lleva en pintura al informalismo. Dentro del surrealismo tenemos el cubismo abstracto, el suprematismo, la abstracción geométrica, el constructivismo, que lo que hace es la estética de la máquina la une a la arquitectura útil, y su principal representante es Stan Lee, el ruso, ¿no? También hay que tener en cuenta que en este momento en Rusia están en los inicios de la revolución, que estalla en 1917. De hecho, hay una figura que por derecho propio debe de estar incluida dentro del mundo del arte, aunque no fuese el pintor. Es la figura de Diaghilev, que lleva a París los ballets rusos, pero cuando vuelve a Rusia lleva el arte que se hace en París. ¿Qué ocurre? Que en el momento de efervescencia previo a la revolución todo esto se favorece. Como siempre, cuando triunfa el poder y se estabiliza, a las masas hay que darle lo más fácil, lo que se conserva, el inmovilismo, y muchos de los artistas tienen que emigrar o a Francia o a Alemania. Bueno, también hay que tener en cuenta el expresionismo, el grupo El Puente, la Bauhaus, que ya he citado, y Kandinsky. A uno y otro lado del océano se experimenta. A este momento mágico, Cocteau lo califica, yo creo que acertadamente, misterio laico. Pero según Cirlot, tanto el expresionismo abstracto como la abstracción solo se pueden dar gracias a las tres figuras fundamentales, pilares del siglo XX: Picasso, Kandinsky y Mondrian. ¿Cuál era el panorama intelectual y científico de la Europa de entreguerras? Breton en 1924 aúna el surrealismo y revoluciona todos los campos. En poesía que aceptan la cita. A Rimbaud, a Lautréamont y a Baudelaire
Baudelaire, que era además, que es además un crítico de arte importante, ¿no? Freud está con la teoría del inconsciente, Sade está con la novela filosófica. Los propios surrealistas publican una revista que es Revolución Surrealista, y Breton organiza una especie de oficina de investigación que termina convirtiendo en una especie de secta de la que Breton se convierte en factotum. Debía ser una figura muy poderosa y muy difícil de oponerse a él, ¿no? Los surrealistas reunían dos tendencias. Por un lado, la herencia del romanticismo y del idealismo alemán, con Hegel, Hölderlin y Novalis, y por otras, las doctrinas positivistas y materialistas. Sartre decía que el hombre es un ser contradictorio. La grandeza de Breton es que, aun admitiendo que el ser es y no es, dice que debe prevalecer la parte positiva. Predica el automatismo gráfico y que es en contra de la voluntad consciente, y el automatismo imaginario, que es plasmar en la tela las visiones. Muchos terminan saliéndose del grupo del surrealismo, creo que en parte por los enfrentamientos con Breton, y también porque algunos no creían que se pudiera terminar dando un arte surrealista. Breton, sin embargo, es honesto al reconocer que la figura de Chagall, de Gaudí, de Klimt, de Picasso y de Chirico son importantes, aunque no estén en sus filas. Entre los escritores del surrealismo está el propio Breton, Marcel Duchamp, Marcel y Dalí. Como siempre que hay un avance, hasta que esto se estabiliza, es muy frecuente que exista un retroceso, y eso se produce en el año 1923, un año antes de que se forme el surrealismo, de su creación, y es la nueva objetividad, que lo que hace es un retroceso a la imagen, a lo formal y al objeto. ¿Qué ocurre? Que entre medias se produce en menos de 20 años, porque termina la primera en el 19 y en el 39 se organiza la segunda, luego en un periodo de 20 años se estalla la Segunda Guerra Mundial, algo inconcebible, y esto les lleva a los artistas a refugiarse en el arte de los niños, el de los locos y en lo primitivo popular. Los surrealistas han aceptado todos los principios morfológicos de la ciencia, las fotos aéreas, los avances de la óptica, los mundos submarinos, y comprenden lo que ya había dicho hacía mucho Giordano Bruno. Es inconcebible que tanto la imaginación como nuestro pensamiento pueda superar la naturaleza. A todo esto hay que añadir una cierta motivación ética, la necesidad de referir el arte a un mundo interior. La disolución de imágenes actúa fundamentalmente en dos campos. Uno, valorar por encima de todo la materia, de su densidad, su calidez, su movimiento, su fuerza, y la otra, abismarse en las abstracciones posibles, como sería la biomórfica y la geométrica. La nueva objetividad, que es un paréntesis que se da ahí, una vuelta a la imagen, lleva al realismo mágico y a un arte de denuncia, ahí estarían Gros o Todis, y los realistas ahondan en el automatismo de la visión. Para que exista un estilo surrealista, se tiene que dar el dualismo y la ambivalencia. Y lo que no puede haber son formas puras, porque la forma pura solo se da en el pensamiento. Pero el conocimiento de lo desconocido, de lo surreal, que pretenden los surrealistas, aunque hablan de la ética al margen de la moral. El dadaísmo surge en el Cabaret Voltaire, en Zúrich, con su líder Tristan Tzara, que iban en contra del arte burgués y pretendían provocar un movimiento también importantísimo, pero que termina siendo devorado por la personalidad de Breton, con el cual se asimila al final al surrealismo. La figura de Marcel es importante para Cilot dentro del mundo del surrealismo. Dice que es al surrealismo
lo mismo que es Picasso al resto de las artes, vamos, al resto de las tendencias. Debía tener bastantes pocos amigos Picasso, aparte que también debía ser una figura muy particular, porque decían que les fastidiaban los paraísos artificiales, porque Picasso era un monstruo, empezaba una tendencia y la agotaba, empezaba otra tendencia y la agotaba. Cuando los demás querían llegar, él ya se había comido un pastel. Bueno, ya he dicho antes que tienen el collage y el frottage, también el grattage que lo llevan a la pintura, y Miró es también en parte un surrealista ortodoxo. Él va a París, vive a un nivel de, no solo pobremente, sino incluso que llega a pasar hambre, pero no sé si es porque pasa hambre, por un ayuno a veces impuesto, forzoso, otras. Tiene ciertas visiones, lo que le dan también ese mundo particular que le llevan un poco a la línea orientalista, ¿no? Luego hablaré un poco más de ella cuando hable de Kandinsky, que es su eje fundamental. Entonces a Miró habría que ponerle entre el abstracto biomórfico y el surrealismo ortodoxo. Otras figuras importantes, Picabia y Marcel Duchamp. Empiezan con el dadaísmo y el surrealismo y terminan interesándose por las estructuras de las máquinas y sus funcionamientos, como hemos dicho antes que le había pasado a los futuristas con Marinetti. La objetividad de Duchamp termina llevándole al surrealismo y se hace célebre con los remains, los objetos encontrados, que primero busca, luego firma y luego dice: esto es arte. ¿Por qué hace esto? Según Cirlo, por tres razones. Primero, desorientar y provocar al público. Segundo, porque quiere hacer patente y probar la importancia del objeto en sí al margen de su utilidad. Y tercero, sugerir las relaciones simbólicas entre el objeto y el sujeto. Pero Duchamp va mucho más allá. Dice que la simple elección del objeto ya es un acto de creación. Yo, la verdad, al día de hoy, después de que la famosa fuente o urinario se supone que podía ser de Elsa von Freitag y no suya, tengo mis dudas de si aparte de la provocación y el juego tenía otras pretensiones. ¿Quién soy yo para dudar ni hacer objeciones? El segundo periodo del surrealismo tiene la figura fundamental de Dalí. Dalí está influido por Freud, por Breton, por Massers y por Buñuel. Con Buñuel, como todos sabrán, hace las películas La Edad de Oro y El perro andaluz, puramente surrealistas. Dalí está en la etapa clásica del primitivismo ingenuo, en el retorno a la imagen y al objeto, porque todas las experimentaciones, juegos y provocaciones del surrealismo, en lo que entra y está, solo le sirven para liberar los instintos reprimidos. Pero no puede evitar que es un enamorado de Verne, de Velázquez y de Rafael, lo que le lleva a abandonar la experimentación y practicar solo la objetividad. Donde más florece el surrealismo es en Estados Unidos, tal vez por las estancias que tienen en Nueva York Dalí, Duchamp y el propio Breton. Las técnicas que practican, varias y diversas, desde el papier collé, inventado por Braz y Picasso, ya dicho, los remains, los cadáveres exquisitos, la decalcomanía, el fumac, el automatismo gráfico, etc. Todas las técnicas al servicio de la subversión para luchar contra la realidad. Esto no significa que abandonen las técnicas clásicas, siguen trabajando el óleo, la acuarela, la pincelada fina, gruesa, etc. Lo que interesa, ante todo, es la pintura. Y interesa más el cómo que el qué y el por qué.
Otra cosa sería discutir el valor que tiene cada individuo como artista plástico dentro del surrealismo, porque varía mucho de unos a otros, lógicamente. La variedad de conceptos estilísticos que se podía considerar su mayor censura, su mayor crítica, termina convirtiéndose en algo positivo, porque consigue que los objetos pasen de ser para el uso cotidiano tal a ser objetos sí con existencia propia. La lista de los pintores surrealistas propios o afines en un momento de su etapa es casi infinita. Pero Cirlot, a pesar de ser un surrealista, tener mucho surrealismo en su propia poesía, de ser miembro de sus filas, termina escribiendo una carta a Breton en el diciembre del 55, prácticamente dándose de baja y diciendo que su vida va por otros derroteros. Quien conoce un poco a Cirlot sabe que es un personaje casi inabarcable, pero una figura difícil. Pero a pesar de esto, decía Cirlot, cuando ve en París las salas de abstracto del Museo de Arte Moderno, llega a decir: no creemos exagerado afirmar que en plástica, ante el arte abstracto, el surrealismo palidece. El arte otro, como hemos dicho antes, es otro de los puntos claves de los escritos de Cirlot. ¿Por qué dice arte otro y no otro arte? Lo dice así porque es una modalidad más del arte y porque prefiere cargar la función específica en el adjetivo. De todos modos, hay que decir que este término lo toma del crítico francés Michel Tapie. Naturalmente estamos hablando, al hablar de arte otro, del informalismo, la mancha, la forma del informe, el fundamento de su pintura. Ya se han aceptado la ciencia, las matemáticas, la filosofía, y a pesar de todos estos avances, los pintores informalistas tienden su mirada a la prehistoria. ¿Por qué? Porque tienen un anhelo de intemporalidad. En la forma vive el espacio y en la materia palpita el tiempo. Es la fiebre de la impronta y del signo. El rechazo de las formas, dice de todos modos Cirlot, para explicar de dónde puede proceder el informalismo, cree que siempre he creído que el informalismo procede del automatismo gráfico del surrealismo. Ya se habían aceptado las formas geométricas del grupo estilo, el constructivismo ruso, y dice Cirlot que en París en 1948 se podían ver más de 400 telas abstractas de 16 pintores de países diferentes. El máximo factor del informalismo es el tachismo, y en este valor estético de la irregularidad de la mancha se puede hablar de un Rorschach, un lenguaje cifrado. Algunos incluso creen que el test de manchas Rorschach puede proceder de aquí. La época más o menos no lo sé, no puedo opinar. Las imágenes de la pasta pictórica se terminan sublimando por el cromatismo. El mundo real pasa a ser solo el punto de apoyo y la materia la energía excitada. También considera Cirlot erróneo contraponer forma a informalismo. Dice que se debería contraponer a tradición, porque la tradición no es un estancamiento, es un río que transcurre. Y dentro de las figuras del informalismo que podríamos hablar, de Dubuffet, de Walsh, de Gurby, de Tobey, de Apple, etc., me voy a limitar a Dubuffet y luego a algunos españoles. Dubuffet desde temprano tiene la atracción de lo visionario, lo trágico, lo humano, la pintura de los enfermos mentales, lo infantil y lo popular, que hemos dicho antes
sabes también que la Segunda Guerra Mundial motiva un poco que los artistas tiendan un poco a lo que se expone más limpio, ¿no? O sea, entonces lo que le apasiona a Dubuffet es la materia, pero no solo la materia pictórica, sino la materia de que está hecho el universo. Desea poseer la materia. Dice, mi intención es que el dibujo no confiera a la figura ninguna forma definida. Según Cirlot, son más importantes los pormenores que el conjunto de su obra. Y cita una cosa de la que yo no había sido consciente hasta leerla en Cirlot y que me gustaría verlos en realidad. Son unos cuadros que él trabaja con alas de mariposa y con unos ensamblajes de tinta china, que yo solamente he visto en reproducciones, pero no los he visto en la realidad, porque dice que esta es una de las características más originales del siglo XX. No puedo opinar, no lo he visto. Me refiero en cuanto a valor plástico. Las figuras en base a fragmentos recortados consiguen el dominio de lo tridimensional y un efecto mágico que hacen recordar en parte a los grafitis, solo que la calidad de la materia los transfigura. De los informalistas españoles voy a hablar especialmente de Tapies, que no es menos que los otros. Dentro de ellos, de los informalistas, es uno de los más puros y más intensos. Ya decía de él el crítico francés Michel Tapier, desde sus primeras exposiciones en París, que su pintura se debe solo al acto de pintar, siendo la estructura y la textura los únicos portadores de la totalidad del mensaje. Lo cierto es que Cirlot considera a Tapies el sucesor por derecho propio de Gaudí, de Picasso, de Miró y de Dalí. Casi nada. En la primera etapa de Tapies parece ser, según la opinión de Cirlot, que aparecen ciertos aspectos demoníacos que termina sublimando en su contacto con el mundo surrealista. Pero enseguida ya pasa a las texturas de color, a la materia, y se centra en el arte otro y en el informalismo. Su pintura se apodera de las imágenes y las convierte en servidoras suyas. Trata de dar a la materia, a veces hasta la consistencia de piedra, y sus grafitis son un zarpazo brutal. Las influencias que tiene son principalmente de Miró, de Paul Klee y los frotás de Maretz. Es el pintor español más coherente después de Miró. Otro informalista importante es Millares, que está afecto al esquematismo mágico y debe mucho, sin embargo, al arte imaginativo de la prehistoria. Su método en principio es la discontinuidad que ordena con los ritmos ortogonales. Estamos hablando, que también especialmente Mondrian, es el ortógono, la vertical y la horizontal de la línea recta para ordenar. Más tarde ya practica la yuxtaposición y mete como texturas de sus telas la arpillera, la tela de saco, que rasga, que a veces acuchilla como si fueran heridas. Llega a decir con el seudónimo de Sancho Negro: se encuentra lo insospechado cuando se busca lo imposible. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que estamos en España, que estamos en el 1950 y tantos, que ha pasado la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y que tenemos una dictadura franquista. Hoy todavía puede que haya quien no acepte la importancia, el valor y la belleza de estas telas de millares, pero en aquel entonces tuvo muchos problemas. Luego los citaré más detenidamente cuando hable del grupo El Paso. Antonio Saura también empieza con el surrealismo, pero ha coqueteado un poco con todo, también con el informalismo, se ha aproximado con arrebatos al expresionismo, y resumiendo, su pintura es bitonal, básicamente en blancos y negros. En cuanto a la escultura informalista, dice que es muy difícil de definir
y esto se sobreentiende porque es imposible que la textura se sobreponga al volumen, a las 3 dimensiones. Y cita como escultores a Etienne Martin y a Claire Feigstein. El grupo El Paso es importante citarlo, no solamente porque Cirlot tenga también una monografía sobre el grupo, sino porque tuvo mucha importancia en el arte español en ese momento, continúa, y no solamente por su valor, sino porque fue muy promocionado. En 1957, que es cuando se forma el grupo y también cuando Cirlot conecta con ellos, publican su manifiesto. Básicamente lo hace Saura y se puede sintetizar en estas breves notas. El Paso es una actividad, es un grupo de artistas y de escritores que quieren hacer una revolución plástica y luchar contra los elementos que tienen en ese momento, que es un país pues, sin coleccionistas, sin críticos responsables, sin museos, y, por supuesto, al margen de los cánones y de la academia, que esto ya hacía mucho que se había dejado aparte. Forman el grupo Canogar, Feito, Manuel Rivera, Saura, Millares, por supuesto, Antonio Suárez, Pablo Serrano, Juana Francés, que era su compañera, y Manuel Conde como ideólogo, que era también poeta, crítico, y que había tenido una galería de arte en la Puerta del Sol. En 1954 la Galería Fernando Fe, junto con Lola Romero, que fue de las primeras en exponer arte abstracto y en hacer catálogos, pero en blanco y negro, pobres de nosotros. También estaban como salas importantes la Galería Buchó, el Ateneo y la Sala Negra. Antonio Suárez, que venía de París, enseguida se separa del grupo porque no le interesan los aspectos que va tomando. Y poco después se separan también Pablo Serrano, Juana Francés y Manuel Rivera. El nombre del Paso, como su nombre indica, es paso hacia una actitud que, ante las críticas que se terminan produciendo, Saura dice que es un mero gesto. Pero Cirlot piensa que hay algo más. No puede por menos de pensar en el grupo El Puente, creado por los expresionistas alemanes en 1905. Pero no todas las críticas eran positivas. Cuando todo un grupo expone en la Galería Buchón, Castro Arines les critica diciendo que mucho tachismo, mucho informalismo, pero que no encuentra nada nuevo y ninguna novedad. Intentan resaltar la importancia del abstracto en España después de que el impresionismo ya ha abolido la forma, la materia y el color. ¿Quién mueve todo esto? Pues la figura de Luis González Robles, que había sido director del Museo Español de Arte Contemporáneo y también comisario de Bellas Artes. Él es el que hace la selección de los artistas españoles que van a representar a España en distintas bienales, y que esto se le facilita porque también al Estado le interesaba dar una imagen de España fuera de España, como que aquí había más libertad de la que realmente había. La selección que hace para ir a Sao Paulo es Millares, Rivera, Feito, Tapies, Cuixart y Oteiza. Oteiza se lleva el premio de escultura y el MoMA termina comprando obra a Millares y a Rivera. Luego van también a... bueno, estoy adelantando, así un poco. En ese momento también se hace por la Escuela de Arquitectura una semana de arte abstracto, donde publican todos los miembros del grupo y algunos más, como Ferran, Chillida, Cumella como ceramista. Y se dan también conferencias y se pasa la película Flamenco del otro hermano Saura, que no he podido ver la película, que es una demostración de cómo se hace un cuadro abstracto. También aquí los censura Ramón Faraldo, les condena su puritanismo, el tono profético de sus manifiestos y las teorías
plástico-apocalípticas. La selección para la Bienal de Venecia también la hace Luis González Robles y también vuelve a elegir el abstracto en sus tres variantes. El abstracto romántico con Guisard, Feito, Tarrás, etc. El dramático con Canovas, Millares, Tapies, Saura y el geométrico con Farrera, Malpaso, Chillida, etc. No se puede negar que triunfa las exposiciones en el exterior y tampoco las críticas. También es Giorgio de Chirico quien es el que hace la crítica más dura, el pintor metafísico italiano. Dice que es vergonzoso, o sea, califica de vergonzoso bluff la selección. Y Manuel Conde también los critica por la selección y reclama un criterio más objetivo. En 3 años el grupo solo publica 16 boletines y eran muy escuetos, yo creo que poco más que un folio. Habría que poner como contrapartida al manifiesto del grupo El Paso los de Dao Alser, que tienen como teórico a Cirló y a Brossa, los futuristas que tienen Marinetti y los suprematistas Mayakovsky. Al lado de esto, los manifiestos del grupo El Paso son mero testimonio de sus preocupaciones. Pero no se puede negar que todos los miembros del grupo eran intelectuales. Su valor plástico real, muchos eran escritores, habían salido fuera de España, sobre todo a París, conocían las tendencias. La exposición de Sao Paulo, de Venecia y de París cambia el grupo, porque empiezan a tener notoriedad, el MoMA y los museos empiezan a comprar, y Poderoso Caballero con dinero. Entonces muchos empiezan a fabricar y hay un detrimento de la calidad. Pero el único que se niega a ir a París en la selección que se hace es Tapies, que no era miembro del grupo El Paso y dice que quiere mantenerse fiel en sus postulados. Pero lo que se pretendía como arte de denuncia al arte informal no se le puede considerar como tal. Bueno, en esos 20 años entre medio de la Segunda Guerra Mundial, los artistas son un poco más virulentos y está Walsh en Alemania con el tachismo y Polo en Estados Unidos con el dripping. En Europa triunfa la abstracción lírica y en Estados Unidos el expresionismo abstracto y la ciumenti. Bueno, como decíamos, un poco la ambición personal de cada miembro del grupo termina llevándoles a su disolución y además en los años 60 hay una vuelta a lo figurativo, el hiperrealismo, el pop-art y la abstracción geométrica. En los años 80 en Madrid, según Cirló, había más de 150 galerías. La crítica salía en todos los periódicos, revistas como Índice, Ágora, Cultura de las Artes, Destino, Europa, Cuadernos Hispanoamericanos y un largo etcétera. Había crítica hasta en la prensa deportiva. Hoy todo esto ha desaparecido. Bueno, después entramos ya en la abstracción. El Jinete Azul, como decíamos, es también grupo y revista. Lo forman Franz Marc, Zaleski, Minter y sobre todo Paul Klee y Kandinsky. Cirló da más importancia aquí a la evolución de los miembros individuales que a la acción de conjunto del grupo. Brevemente citaré a Paul Klee y a Kandinsky. Klee habría que situarlo entre la fantasía y la morfología, entre el expresionismo, surrealismo y la abstracción. Del surrealismo toma el automatismo gráfico, la experimentación de la imagen, la vivencia, y del expresionismo sale por vía de la imaginación. Hay que considerarle el inventor de una técnica espiritual que está en constante interacción entre la forma intuida y el procedimiento. Recordemos que era compañero de Kandinsky, y luego veremos esta figura a continuación. Kandinsky tiene
la tendencia al orientalismo y no por casualidad, siendo su principal representante. Cirlot, que es partidario de creo en el destino, dice que lo mismo que Schoenberg, como compositor de músico que era, le admiraba mucho su música dodecafónica, y decía que Kandinsky tenía en pintura semejante parangón o cometido del que realizar. Entonces, lo que hace Kandinsky es que libera la materia cromática para encontrar las reyes que la ven. En sus propios diarios cuenta Kandinsky cómo se produce la transformación en él. Dice que volviendo una tarde a la caída del sol de pintar al aire libre, entra en su estudio y de pronto descubre un cuadro indeciblemente bello, irradiando luz interior y cuyo contenido, formas y colores eran incomprensibles. La impresión que le produce es tan fuerte que tarda en reaccionar y darse cuenta que es un cuadro suyo. Entonces se da cuenta que en lo que está haciendo le sobran muchos elementos, que tiene que ir a lo esencial. Y entonces recobra el sentido del misterio y empieza a eliminar lo accesorio. Su misión fue demostrar que el caos no termina con el arte, o que la pintura no objetiva se puede plasmar por encima del caos. Experimenta y trabaja con la integración de la mancha y los puntos carentes de trabación arquitectónica. Su sistema es discontinuo. Nos deja libros tan importantes como De lo espiritual en el arte, Punto y línea sobre el plano, La gramática de creación y, por supuesto, sus enseñanzas en la Bauhaus. Como características, dinamismo e indiferencia espacial. Transfigura lo elemental en formas libres para llegar a la abstracción. Aquí yo creo que un poco la importancia de su línea, o su tendencia al orientalismo, también se daba en Tobey, que fue uno de los más torturados, y cuando hace un viaje a China, descubre que los orientales no contraponen las dualidades, sino que las funden. Si pensamos en una cosa tan elemental como un vaso de agua lleno o vacío, podemos pensar que es mucho más importante lleno, pero si antes no hubiera estado vacío, no lo tendríamos lleno. Parece muy de perogrullo, pero ya nuestro poeta José Hierro dijo que tarde se aprende lo sencillo, ¿no? Malevi es el creador del suprematismo. En su manifiesto El mundo sin objetos lo califica como supremación de la pura sensibilidad del arte. Lo que trata es librar al arte del peso inútil del objeto. Basta de imágenes de la realidad, de representaciones ideales, solo desierto. Hay que recordar que ya en 1918 había expuesto cuadro blanco sobre fondo blanco. Malevi estaría entre Mondrian y Kandinsky, es una discontinuidad lineal. Y Mondrian es el tercer pilar del siglo XX, según Cirlot. Transforma las figuras en organizaciones geométricas, las líneas ortogonales, sobre todo, recuerdan la cuadratura que él tiene, los cubos, los planos, pero trata de ir también a lo espiritual en el arte y utiliza solo los colores primarios y neutros. Dice, el arte abstracto expresa las imágenes concretas por medio de la forma más reducida y elemental. Considera que es un error que se considere negación de la vida a la abstracción. Bueno, el objetivo de Mondrian con la creación del grupo estilo es la integración de las artes, como decíamos antes, un arte total. La influencia de Mondrian es tan importante hasta el día de hoy en muchísimos campos, no solo en la arquitectura, artes gráficas o diseño formal. Y voy terminando. ¿Cómo era Cirlot como crítico? Cirlot trabaja intensamente la crítica aproximadamente desde el 45 hasta el 62. La deja cuando empieza el ciclo de Brodny en poesía, que se considera su obra cumbre. Según una de sus hijas,
los pintores iban a su casa, llevaban un cuadro, un dibujo, él lo observaba, a veces les hacía algunas preguntas, luego les decía que se sentaran, esperaran un poco, pasaban su estudio y más o menos en media hora salía con la crítica hecha. Dice que era muy rápido y que apenas hacía rectificación. Pero le interesaba más la crítica teorética que la historicista, y le interesaban más los movimientos que las personalidades. Y consideran 3 puntos fundamentales que debe tener la crítica. 1, aclarar posiciones; otro, investigar significados; y por fin, pulsar la autenticidad y la eficacia. Hasta aquí está lo que sería el siglo. Pero no me resisto a terminar esta conferencia sin dar una pincelada del momento actual y de preguntarme qué pensaría Cirlot si estuviera en este momento. ¿Cómo se entienden los reading men de Duchamp o los bajos brillos de Warhol? ¿Basta el por qué lo digo yo? Porque lo que no se discute es que a partir de Warhol han desaparecido los criterios objetivos. En la actualidad, el curator ha suplantado al crítico y al historiador. Los estudios visuales sustituyen a la obra de arte. La página escrita se sustituye por la pantalla y por la imagen digital, las plataformas globales. Y además se trata de que intervenga el espectador. Gombrich, un historiador y crítico importante, reconoce la importancia de la éfrasis. Dice que se debe hacer una descripción viva que conlleve una voluntad interpretativa, pero el observador debe ser el que tenga la última palabra, el que decida, el que aprenda a mirar. Pero esto, desgraciadamente, no se enseña. Entonces, el crítico lo único que puede hacer es tender puentes, hacer acercamientos. Ya Wittgenstein decía que había múltiples verdades. El filósofo Arthur Danto apuesta por una vuelta a la belleza, pero no en el sentido de que todo lo bueno es arte y por tanto es bello, porque ya se ha demostrado que la belleza artística es accidental y que además quien decide es el espectador, el sujeto que la mira. En este aspecto estaría con Gombrich. Entonces, de lo que está hablando es de una belleza interior unida al pensamiento y al sentimiento, no tampoco a la armonía, sino más bien a qué mundo queremos. Y aquí se acerca Hegel. La aniquilación de la belleza nos dejaría un mundo insoportable y la aniquilación de lo bueno un mundo inhabitable. El arte actual ha perdido la autonomía en su misión al consenso cultural. También ha desaparecido como combate y como subversión. El juicio queda anulado por el acceso de los curatos a la industria cultural, que abarca todo: bienales, coleccionistas, mercados, subastas. En la actualidad, el determinante es el mercado y los críticos que le sirven. Las imágenes aspiran a tener los mismos derechos que el lenguaje. Estamos en el comienzo de una nueva era, un mundo en constante mutación, difícil de asimilar. El arte debería servir como antena, como anticipación en esa susceptibilidad que se supone debe tener el artista de anticipar lo invisible. La primera documenta global que se produce es en Kassel en el 2002. Para entonces ya se planteaban los mismos problemas que hoy: la supresión total del arte, la supresión incluso de la estética. No se resuelve nada en ese momento y sigue sin resolverse. Rosalind Krauss ve una falta de disciplina en la interrelación de las artes visuales. Hoy lo cultural lo abarca todo, todo hasta el punto que habría que incluir los KERS y los movimientos migratorios. Ven ustedes algunos de los curatos con una formación parecida a la que tenían los profesores de Bauhaus.
Algunos plantean como contrapartida a la aldea global la vuelta a lo local, pero esto es imposible porque la red, ya lo he mostrado, borra las barreras entre global y local. Pueden existir juntos, interrelacionados, justapuestos. Nos guste o no, estamos en el ciberespacio. La aportación principal de la red no es la tecnología, sino la posibilidad de habitar un lugar no espacial. Vivimos en un mundo donde la circunferencia está en todas partes y el círculo en ninguna. Nos están moviendo el suelo. Después de cada crisis siempre suele salirse algo nuevo. Yo quiero pensar que mientras el hombre siga siendo humano y no nos convirtamos en máquinas, en robots, pueda existir alguna salida donde sobreviva el espíritu. Pero yo, personalmente, no le veo hoy por hoy la salida y sé que más veces. Gracias y disculpas.